Muy buenos días a todos mis queridos amigos. Muchas bendiciones de parte de Dios y de parte de mí, su amiga y hermana en Cristo, Ruth de León. Quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en Proverbios, en el Antiguo Testamento, Proverbios. Vamos a ir al capítulo 18, versículo 20 y 21. Te pido por favor que me acompañes en la lectura, que puedas leer conmigo. Y dice así. Si ya tienes la Biblia preparada, por favor, lee tú también. Dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre, es decir, del que habla, se llenará su vientre. Y se saciará del producto de sus labios. Y se saciará del producto de sus labios, es decir, de lo que hablas vas a comer, de lo que hablas te vas a saciar, porque lo que tú hablas, lo que tú decretas, confiesas con tu boca, es lo que se manifiesta, es lo que tú atraes. Y de eso comes, porque eso es lo que atraes a tu vida. Dice en el 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, es decir, el poder de la vida y de la muerte está en lo que confesamos, en lo que hablamos, en lo que decimos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. Que lo que salga de nuestra boca sean palabras positivas, que sean palabras de edificación para nosotros mismos y para edificar a otros. Que sean palabras de bendición, que sean palabras para edificar, para hacer crecer, para hacer mejorar a otros y a nosotros mismos. Porque cada palabra que nosotros decimos es un decreto, es una confesión, es una declaración. Y es como si le estuviéramos dando una orden a todo lo que nos rodea. Y entonces eso, lo que nos rodea, va a obedecer a lo que decimos. Y acuérdate, Dios está escuchando tus palabras y Dios, todo lo que tú pronuncias con tu boca, Él lo toma. Está escrito todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, está escrito, ¿verdad? Pero también el enemigo escucha lo que tú hablas, lo que yo hablo. Y con lo que hablamos, él hace, ¿verdad? Porque lo que hablamos es lo que pensamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el enemigo aprovecha todo lo que hablamos. Si hablamos negativamente, él se va a aprovechar de todo lo negativo que hablamos para manifestar, ¿verdad? Todo eso que estamos diciendo. Así como cuando hablamos positivos y declaramos cosas positivas, Dios también, ¿verdad? Va a manifestar eso lo que estamos diciendo. Por eso dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, es decir, las palabras tienen poder, como ya he dicho en otros videos. Y dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que pronunciamos, con lo que decimos. No nos enlacemos. Y quiero leerte aquí otro versículo que ya tengo preparado. Vamos a ir a Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Por favor, me acompañas allí y vamos a leer lo que dice este versículo, que también es muy interesante. Dice así en Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, a las palabras de Dios, porque aquí hay mucha palabra, muchísima palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios quiere que hablemos positivo. Mire, positivamente para todo. Mire, yo prefiero decir, no me siento muy bien que decir, me siento mal. Prefiero decir, no me siento muy bien. Ya usted entendió que es que me siento mal, ¿verdad? Pero prefiero decir, no me siento muy bien. ¿Por qué? Porque he aprendido a hablar positivo y a cambiar mi lenguaje. Porque a veces sin darnos cuenta hablamos negativamente, tenemos un lenguaje negativo. Entonces, continúo a leer. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Mire, no solamente cuando vamos a ministrar, no solamente cuando vamos a predicar, no solamente cuando vamos a evangelizar, no solamente cuando vamos a dar una ayuda espiritual a una persona que necesita
ser aconsejado, es decir, una persona que es consejera espiritual, no solamente debe hablar positivo cuando va a hacer esto, ministrar, predicar, ¿verdad? Aconsejar a una persona. No solamente debe hablar la palabra en esos momentos. No, la palabra se tiene que hablar en todo momento, en todo tiempo. Usted tiene que estar con la palabra de Dios en su boca, hablando positivamente, porque ¿de dónde viene lo bueno y todo lo positivo? De Dios. Dios es la fuente de todo lo bueno y de todo lo positivo. Por eso es que en la palabra de Dios dice, renueva tu mente, renueva tus pensamientos, porque Dios sabe que en la mente podemos tener malos pensamientos y Dios sabe que lo que pensamos es lo que vamos a hablar. Entonces nos enlazamos con los dichos de nuestras bocas, nos enlazamos. Entonces dejemos de ponernos lazos nosotros mismos con lo que decimos. ¿Por qué? Porque estamos pronunciando palabras que lo que hacen es enlazarnos y dañarnos. Vamos a buscar Efesios 4:29, por favor. Efesios 4:29, y vamos a leer también un versículo muy interesante que quiero compartir contigo. Y dice así, en el 29, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Mira lo que dice, muy importante, este versículo es de analizar. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra necia, ninguna palabra negativa, ninguna palabra que no edifique, ninguna palabra de maldición, ninguna, dice ninguna, o sea, ninguna es ninguna. No te dice, no, un poquito, no, más o menos, no, bueno, dos palabras puedes decir, no, te dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. No debe salir. Entonces cuando vayas a hablar, piensa primero lo que vas a decir. Si es algo que no va a edificar a otros, quédate callado. Si es algo que tú sabes que va a denigrar a otros, que es una crítica destructiva, que es algo negativo de esa persona, mejor cállate. O si tienes que hacer una observación, hazla en privado a esa persona, pero no andes hablando lo que no tienes que hablar. Y tampoco andes divulgando tu vida ni contándosela a todo el mundo. Mire, una persona cuando yo tenía 14, 15 años de edad, 15 años de edad me dijo, uno es dueño de lo que uno calla. De lo que uno se calla, uno es el dueño. Pero uno es esclavo de lo que uno habla. ¿Por qué uno es esclavo de lo que uno mismo habla? Porque la gente te está escuchando. Y la gente, si tú no sabes a quién le vas a decir tus cosas y también no te sabes expresar en el momento que dices tus cosas, sino que lo dices en momento de ira, de rabia, de rencor, de odio o de amargura o de tristeza, y vas y te desahogas con la persona incorrecta que no te va a dar un buen consejo, que no te va a dar una ayuda, un apoyo, que no te va a guiar por el camino correcto porque es una persona que tampoco tiene sabiduría y discernimiento, entonces esa persona con lo que tú le cuentas te va a hacer un esclavo de ella porque se va a poner a hablar de ti, a inventar chisme, a alterar y a cambiar lo que tú le dijiste. Y después te vas a ver envuelto en un chisme, en un comento, en un hablar de otras personas acerca de tu vida y hablando cosas que no son, porque sabemos que cuando uno cuenta algo así a una persona equivocada y esa persona empieza a transmitirlos a otra persona, la información se deforma. Ya la información no llega del modo correcto como tú la hablaste, porque ya esa persona la transmitió y esa otra persona la transmitió y así sucesivamente la información llega deformada, llega alterada, cambiada. Entonces la gente, todas están hablando mal de ti. Pero ¿qué me pasó a mí, mi querido amigo y hermano? ¿Qué me pasó a mí? Que yo no hice caso a ese consejo. No fue porque no quise hacer caso, sino que sentía tanta necesidad de desahogarme, de hablar, de recibir consejo, de que alguien me apoyara, me dijera, ¿verdad? Estaba pasando por momentos difíciles a la edad de 15 años. Bueno, tuve una infancia bien particular, pero gloria a Dios, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero mire, también los niños, también los adolescentes necesitan desahogarse y a veces no saben con quién. Entonces, a medida que van creciendo, se desahogan con personas que no saben que son las correctas y estas personas empiezan a hablar y a cambiar y a alterar y a desacreditar. Y bueno, y uno se enlaza con los dichos de su boca. Gloria al Señor que el Señor nos cambia el lenguaje, el Señor nos cambia la manera de pensar, el Señor nos abre los ojos espirituales
y nos da discernimiento para ver a quién debemos dirigirnos cuando necesitamos una ayuda, un consejo, a quién podemos transmitir esto que estamos sintiendo que nos está pasando, a quién, con quién podemos contactar, con quién nos va a dar ese buen consejo, ¿verdad? Entonces, hablemos positivamente, hablemos con las personas correctas y adecuadas. Si es que necesitamos desahogarnos con alguien, pidámosles dirección al Espíritu Santo. Hablemos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, Jesucristo nuestro mejor maestro y pastor. ¿Quién mejor que Jesucristo para enseñarnos? ¿Quién? ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para guiarnos, para revelarnos, para darnos discernimiento? ¿Quién? Dígame usted. No hay otro. Entonces, acudamos principalmente a Jesucristo y su Santo Espíritu. Y después, si necesitamos hablar con otro ser humano, o sea, con un ser humano igual que nosotros, entonces que el Espíritu Santo nos muestre cuál es la persona correcta. Y dejemos de declarar cosas negativas con nuestras bocas. Pídale al Espíritu Santo, corrige mi vocabulario, corrige mi lenguaje. ¿Ok? Y bueno, quise titular esta pequeña predicación de esta manera: cuidado con lo que hablas. Mi querido amigo, hermano y hermana, cuidado con lo que hablas. No te enlaces con los dichos de tu boca. Cuidado, ten mucho cuidado. Acuérdate de la abundancia del corazón. La abundancia del corazón habla la boca. Que lo que hay aquí en tu corazón, porque es de este corazón que habla la Biblia, de la mente, porque el que tenemos aquí no piensa, el que piensa es este, el que razona es este. Entonces, antes de hablar, piensa bien lo que vas a hablar. Si no edifica, no hables. Si edificas, sí, habla. Si no va a ayudar a nadie, no hables. Si va a ayudar a alguien, pues habla. Y que Dios te ayude en qué momento tienes que hablar y en qué momento tienes que callar. Y ya, ¿ok? Un beso, Dios los bendiga grande y poderosamente. Recuerden, Cristo les ama. Acepta al Señor Jesucristo si no lo has aceptado. Mi querido amigo que ya lo aceptaste, mi querido hermano que ya lo hemos aceptado, afirmémonos, santifiquémonos cada día más, ¿ok? Un beso, chao. Dios les bendiga.